Lucifer no cayó como te dijeron. Satán nunca fue lo que imaginas. Confundirlos fue conveniente. Demasiado conveniente. Porque si crees que Lucifer y Satán son lo mismo, no distingues entre rebelión y acusación, entre ruptura y castigo, entre luz perdida y sombra funcional. Quédate. No para aprender nombres antiguos, sino para entender por qué esta confusión se sostuvo durante siglos. Porque separar a Lucifer de Satán cambia algo profundo. La forma en que entiendes el mal, la culpa y tu propio conflicto interior. Pero aquí ocurre algo peor. Lucifer y Satán no cumplen la misma función. Nunca la cumplieron. Lucifer es caída. Satán es sistema. Lucifer representa la ruptura inicial. El momento en que algo dice no por primera vez. No por odio, sino por conciencia. Satán, en cambio, no rompe, observa, señala, acusa. Y lo inquietante es que nadie habla de esto. Satán no es enemigo de Dios en los textos antiguos. Es fiscal, es adversario en sentido legal. El que pone a prueba, el que evidencia. Y aquí comienza la verdadera caída. Cuando esa diferencia se borra y todo se reduce a una sola figura. Lucifer no necesita tentar. Su acto ya ocurrió. Su historia es pasado. Satán, en cambio, opera en el presente. En cada juicio, en cada comparación, en cada voz que señala lo que falta. Pero aquí ocurre algo peor. Cuando los fusionas, la rebelión se vuelve crimen y la acusación se vuelve monstruo. Lo inquietante es que nadie habla de esto. Lucifer simboliza la conciencia que se separa. Satán simboliza la voz que te recuerda la separación. Uno cae, el otro administra la caída. Y aquí comienza la verdadera caída. Cuando ya no distingues si la culpa viene de romper una regla o de aceptar un juicio constante. Lucifer arde una vez. Satán persiste. Lucifer es mito de origen. Satán es mecanismo continuo. Pero aquí ocurre algo peor. Al unirlos, el mal deja de ser proceso y se vuelve caricatura. Y una caricatura nunca se cuestiona, solo se teme. Lo inquietante es que nadie habla de esto. Confundirlos protege al sistema. Porque mientras culpas a una figura absoluta, no miras las estructuras que te acusan todos los días. Y aquí comienza la verdadera caída. Cuando crees que el enemigo es externo y no la voz que evalúa, mide y condena sin descanso. Lucifer no te acusa, Satán sí. Lucifer no vuelve, Satán permanece. Y si no distingues entre ambos, seguirás peleando con sombras antiguas mientras obedeces juicios que nadie ve. Porque tal vez Lucifer ya cayó hace mucho, pero Satán sigue trabajando. Satán no necesita destruirte, le basta con evaluarte. Ese es el matiz que casi nunca se explica, porque un enemigo visible une, pero un juez invisible divide por dentro. Pero aquí ocurre algo peor. Satán no actúa desde la rebeldía, actúa desde la norma, no propone caos, propone medida. Comparación, examen constante. Y lo inquietante es que nadie habla de esto. Satán no empuja al abismo, te mantiene al borde, siempre un poco insuficiente, siempre un poco en falta, siempre a un paso de fallar. Lucifer, en cambio, ya no mide nada. Su acto fue absoluto, un quiebre, un antes y un después. Lucifer representa la conciencia que se separa del origen. Satán representa la voz que recuerda esa separación una y otra vez. Y aquí comienza la verdadera caída. Cuando confundes libertad con culpa, porque Lucifer no regresa para acusarte, no te sigue, no te observa, Satán sí. Pero aquí ocurre algo peor. Cuando interiorizas a Satán ya no necesitas acusadores externos. La voz se vuelve tuya. Debiste hacerlo mejor. No es suficiente. Otros sí pudieron. Y lo inquietante es que nadie habla de esto. Esa voz no siempre suena cruel. A veces suena responsable, razonable, incluso moral. Y aquí comienza la verdadera caída. Cuando la autoexigencia reemplaza a la conciencia. Lucifer simboliza la pregunta peligrosa. ¿Y si no obedezco? Satán formula otra más silenciosa. ¿Quién eres tú para no obedecer? Una abre posibilidades, la otra las cierra. Pero aquí ocurre algo peor. Al unirlos se pierde la diferencia entre romper un límite y ser juzgado por existir. Y lo inquietante es que nadie habla de esto. Muchas personas no viven reprimidas por miedo al infierno, sino por miedo a no ser suficientes. Ese miedo no viene de Lucifer, viene de Satán. Lucifer cae una vez, Satán repite. Lucifer es símbolo del origen del conflicto.
Satán es la mecánica diaria del conflicto. Y aquí comienza la verdadera caída. Cuando luchas contra una figura mítica mientras obedeces un sistema invisible, Satán no necesita trono, necesita criterios, necesita estándares imposibles, necesita comparación constante, necesita que te mires siempre desde afuera. Pero aquí ocurre algo peor. Cuando aceptas esos criterios como verdad absoluta, renuncias a tu propia medida. Y lo inquietante es que nadie habla de esto. Esa renuncia no se siente como derrota, se siente como corrección. Lucifer no corrige, rompe, Satán no rompe. Ajusta, y ese ajuste permanente es más eficaz que cualquier castigo, porque no te expulsa del paraíso, te deja dentro pero incómodo. La incomodidad es el terreno perfecto de Satán, no el dolor, no el castigo, la incomodidad constante. Pero aquí ocurre algo peor, porque vivir incómodo no parece una condena, parece disciplina, parece responsabilidad, parece madurez. Y lo inquietante es que nadie habla de esto. Satán no te dice que eres malo, te dice que podría ser mejor. Siempre un poco más, siempre un poco después. Lucifer no negocia. Su acto fue definitivo. Por eso fue peligroso. Satán, en cambio, negocia sin cesar. Te permite seguir, pero nunca completo, nunca en paz. Y aquí comienza la verdadera caída. Cuando confundes crecimiento con agotamiento. Lucifer simboliza la ruptura con el mandato absoluto. Satán simboliza el mandato interiorizado. Uno quiebra el orden, el otro lo perfecciona. Pero aquí ocurre algo peor. Cuando el sistema ya no necesita imponerse desde fuera, porque tú mismo lo sostienes. Y lo inquietante es que nadie habla de esto. La figura de Satán triunfa cuando desaparece como personaje y se vuelve voz interna. No necesita cuernos, necesita criterios. No necesita fuego, necesita comparación. Lucifer arde una vez y desaparece del relato. Satán permanece porque se adapta. Y aquí comienza la verdadera caída. Cuando luchas contra la idea de rebelión mientras obedeces sin darte cuenta. Tal vez por eso fueron fusionados, para que no distingas entre cuestionar y fallar. Porque si Lucifer y Satán son lo mismo, entonces toda ruptura es maldad y toda obediencia es virtud. Pero aquí ocurre algo peor. Esa confusión no libera, paraliza, y lo inquietante es que nadie habla de esto. Muchas personas no temen caer, temen no cumplir. Ese miedo no nace del caos, nace del juicio constante. Lucifer ya no juzga, Satán sí. Lucifer ya no vuelve, Satán insiste. Y aquí comienza la verdadera caída. Cuando dejas de preguntarte qué deseas y solo te preguntas si es suficiente. Porque mientras creas que el enemigo es una figura caída del pasado, no notarás la voz activa del presente. Y si nunca separas a Lucifer de Satán, seguirás llamando tentación a lo que en realidad es juicio. Seguirás llamando rebeldía a lo que solo fue conciencia. Seguirás obedeciendo sin saber a quién. Y esa obediencia silenciosa, pulida, constante, aceptada. Esa voz que no grita pero no se calla. Esa evaluación eterna que nunca termina. No es fuego, no es castigo, no es caída espectacular. Es la forma más eficiente de la perdición.